Hola, hola, buenos días. Jorge Luis, hoy estamos muy a gusto de tenerte con nosotros. Y pues quisiera empezar preguntándote tu nombre, a qué te dedicas, etcétera. Gracias, mucho gusto, buena tarde. Mira, yo soy Jorge Luis Fuentes Carranza, soy de Huauchinango, nacido, crecido allí en Huauchinango, Puebla, en la Sierra Norte del estado de Puebla. Me he dedicado por muchos años a la actividad política, he tenido distintos cargos, he sido delegado regional de programas sociales en la región, un par de veces candidato a diputado local por la izquierda en el mismo distrito. Estudié Derecho en la UNAM, en donde además doy clases de Historia del Derecho Mexicano. Hice Ok. una maestría en gestión pública aplicada y bueno, siempre me he desenvuelto en el espacio público, en las acciones políticas, es mi vida y he recorrido ir varias veces la Sierra Norte del estado de Puebla. Conozco sus necesidades, sus carencias y tengo mucho que le puedo aportar a la Sierra. ¿Cómo vislumbras la realización de estas próximas campañas electorales con la situación en que estamos viviendo por el COVID-19? Oh, pues mira, primero habría que hacer una suerte de alto en el camino para mencionar que ya básicamente se cumplió un año de estar en pandemia y que cómo cómo visualizamos la situación eh, de pensar que algo que iba a pasar desapercibido, que iba a ser durante unas semanas, quizá un mes o 2 meses o 3 meses, resulta ser ya un evento que nos ha marcado durante todo un año y lo que falta. Así es. Para pensar en esta famosa frase de el doctor Gatell vamos a una pandemia larga. Y entonces nos hace visualizar por qué ciertas decisiones contrarias a lo que muchos en ese momento estaban pidiendo no se tomaron, como por ejemplo cerrar los aeropuertos, cerrar las fronteras, cerrar el tránsito de personas en general del exterior hacia el país, pues iba a ser algo absolutamente desacertado, puesto que quizá lo hubiéramos podido hacer durante una semana, 2 o 3 semanas, pero no durante un año, como está quedando acreditado. Y entonces el haberlo hecho durante ese periodo de tiempo no hubiera tenido ningún impacto de evitar que el virus llegara y para evitar que el virus se expandiera, sino otro tipo de acciones como esta primera que se hizo en aquel entonces, que fue la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pero el proceso electoral federal en este país comenzó en septiembre del 2020. Sí. Entonces, iba a culminar hasta el 6 de junio de este año, que culminará pues con un proceso en donde la gente tendrá que asistir a votar a las urnas de manera presencial. De otra manera, pues su voto no podrá ser ejercido. Sí, Y pero esto por ejemplo, en será, este sentido, ¿tú cómo verías que, bueno, que ahorita no se van a poder hacer actos de campaña como estábamos acostumbrados a verlos, ¿no? Actos masivos en donde tal vez se pronunciaba un candidato u otro, proporcionaba su postura, pero frente a un buen número de personas, ¿no? Y en esta ocasión todo esto se va a ver interrumpido. ¿Cómo tú consideras que va a cambiar la estrategia electoral para poder, digamos que, cumplir el mismo cometido, el mismo propósito, pero con diferente proceso? ¿Cómo ves que o cómo lo proyectas tú? mira, bajo dos esquemas básicos. El primero es que no vamos a poder tener una campaña normal con grandes concentraciones de personas. Una parte fundamental de la demostración de la fuerza política de las personas o de los candidatos y de los partidos en una campaña es ver qué tanta gente juntas, ¿no? Ujú. ¿Cuántas personas asisten a escuchar el mensaje del candidato? Recordará las grandes concentraciones de miles de personas, o a veces cientos de miles de personas reunidas en torno al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en el Así es. 2018. Bueno, eso ahora es imposible. Si tuviéramos incluso a alguien la capacidad de tener la convocatoria que él tuvo en el 2018, pues no se podría ejercer. Ok. Entonces vamos a tener que ir a reuniones cerradas, o cerradas en cuanto a su número, pero en espacios abiertos, en cuanto al lugar.
cerradas, limitadas a 40 personas, y estoy hablando de mucho, dependiendo de la situación del semáforo epidemiológico que vaya marcando para cada entidad federativa. Ok, Si el semáforo epidemiológico marca rojo, pues no vamos a poder tener reuniones de más de 10 personas. Y la otra situación de campaña que vamos a tener que abordar en sustitución para el encuentro personal es como la que estamos utilizando ahora mismo, encuentros digitales o virtuales, que en una sierra como la mía en Huachinango se hace complicado, pero que tendrá que ser la manera de irlo innovando en todos los lugares en donde el Internet lo... claro. ¿Cómo crees que esto afecte, digamos que a la gente que no tiene acceso a ahora a estas nuevas tecnologías, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo veo que estos espacios en donde se juntaba la gente eran justamente espacios donde no llegaban, digamos que personas de una clase media, alta, etcétera. O sea, llegaban personas normalmente de las comunidades a escuchar a los candidatos, o luego los mismos candidatos visitaban estas comunidades y, digamos, dialogaban con la gente, etcétera. Ahorita con esta situación de la pandemia, esa gente no va a quedar dentro de la elección. ¿Cómo se va a tratar este tema con las personas a las que es difícil llegar? Vamos a tener que llegar en recorridos a tierra. Nosotros estamos haciendo ya esos recorridos como los hemos hecho siempre, ¿eh? La manera de visitar y de contactar, de vincularse con las personas, de escucharlas y de transmitir nuestro mensaje, tiene que ser básicamente de 1 a 1, de 2 a 1, de 3 a 1, y no en estas maneras anacrónicas, además de transportar del famoso acarreo a las personas para que nos escuchen, y entonces van a glorien al candidato que está ahí parado como si fuera una persona especial, con todo el mundo a su alrededor escuchándolo, cuando no tienen además a veces ningún interés en escucharlo, sino que simplemente asistían pues por un compromiso o una obligación o a cambio de algo que les era dado por pasar un tiempo ni de escuchar al candidato. Eso no tendría que haber sido ni antes, ni por supuesto ahora. Y espero que nunca vuelva a ser. Ok, ¿y consideras que esta situación va a afectar el número de votos, el número de votantes que van a acudir a las urnas el 6 de junio? Fíjate que nos vamos a encontrar en un momento difícil o todavía con mucha incertidumbre de aquí a ahora, porque aunque parezca poco tiempo, solo 3 meses de aquí al día de la elección, justo en este periodo de tiempo es cuando se van a aplicar la mayor cantidad de vacunas en este país. Ujú. Entonces, podemos imaginar que quizá para entonces, para empezar, ya todos los adultos mayores fueron vacunados. Ok, Ahorita ya fue vacunado todo el sector salud. Entonces, en unos días, en un mes, en 2 meses, a lo mejor ya tenemos a una sociedad que permita que la gente asista a votar sin el temor a contagiarse, además de las propias medidas que se instalarán, como aquellas que se han instalado en este país el año pasado en las elecciones de Hidalgo y de Coahuila y en otros países en donde han desarrollado ya elecciones presidenciales ujú. y que estará pues la sana distancia, la aplicación de las medidas como tomar la temperatura, del cubrebocas, del gel antibacterial en los lugares de reunión. Ok, ¿y cómo ves esta situación dentro de Huauchinango, bueno, dentro del Distrito 1 precisamente, ¿no? ¿Cómo observas, digamos, a las personas ante la próxima elección? ¿Hay apatía? ¿Hay compromiso? ¿Qué hay por parte de la población? ¿Cómo se están tomando este inicio de pues ya de las precampañas, los registros? ¿Crees que el hecho de que la pandemia esté tan presente todavía en Puebla afecte el interés en las personas ante las elecciones? No solamente la pandemia, fíjate que pasamos una campaña hace 3 años que suscitó y despertó muchísimo interés, particularmente por la elección presidencial. Ujú. Fue una elección atípica que alcanzó una participación del 75% de las personas inscritas en el estado nominal, algo jamás visto en la historia de nuestra democracia. Ujú. Entonces, que un suceso así se repita
y más que se repita en una elección intermedia en donde ya no se elige presidente, donde tampoco en el caso del Estado de Puebla se va a elegir gobernador y solamente se van a elegir diputados locales, federales y presidentes municipales porque tampoco se elegirá a los senadores, pues entonces evidentemente despierta muchísimo menor interés que el que había despertado la elección de hace 3 años. Eso de entrada es normal y natural. Ok. Si a eso le añades que estamos atravesando un proceso de pandemia y que la gente tiene intereses y preocupaciones muchísimo más importantes que un proceso electoral, pues obviamente esperamos tener una menor participación. No obstante, es la función y la tarea de los partidos políticos de que tenemos participación en el proceso, invitar a las personas a participar, porque no deja de ser un proceso importante. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas en cuanto a seguridad, economía, etcétera, que están afectando a este distrito de Puebla? La inseguridad es uno de los problemas más importantes. Yo conocí muy bien el tema de la seguridad porque coordiné las mesas regionales de seguridad en toda la Sierra Norte. Tengo claridad acerca del problema, pero también tengo claridad acerca de que hay muchas necesidades pese a los avances que tuvimos. Y Ujú. que esto es como el famoso palo encebado, ¿no? O como Ujú. tu promedio de la universidad. Es muy difícil subirlo, pero es muy fácil bajar. Ujú. Así es la inseguridad. Cuesta mucho trabajo ir armando los esquemas necesarios para poder tener resultado en las acciones, en los objetivos, pero si te descuidas tantito, de inmediato se arma un caos. Ok. Entonces, hay muchos pendientes. Uno de ellos es de la inseguridad que se tienen que atender, particularmente por las autoridades municipales, porque son los garantes de la seguridad en sus municipios con las policías municipales. Y otro muy importante es la reactivación económica de la zona que ha venido Ujú. sufriendo, nos ha llovido sobre mojado allá en la Sierra Norte, en cuestión de activación económica. Sí, pues precisamente veíamos que los sectores más afectados ahorita con esta pandemia han sido justamente pues las personas que se dedican al campo, que se dedican a actividades, digamos que tienen que salir de la casa obligatoriamente, ¿no? Y a veces tienen que juntarse en espacios para poder realizar estas actividades comerciales como los tianguis, como los mercados, etcétera. Y hemos visto que, bueno, estos son los sectores que se han visto como más golpeados a nivel económico por la pandemia, pero también vemos que a pesar de que la pandemia, digamos que redujo un poco o calmó un poco la delincuencia que estábamos viviendo ya como muy acelerada, muy pronunciada, justamente en la Sierra Norte vimos que no fue así, ¿no? O sea, que hubo municipios en donde esa inseguridad se quedó, secuestros, homicidios, delitos de alto impacto prevalecieron pese a la pandemia. ¿Cómo consideras tú que se debe de atacar ese punto, esos problemas, ¿no? Digamos que lo que no se ha podido atacar desde antes ni después de la pandemia, ¿no? Uno de los mejores mecanismos justo para atacar los problemas de inseguridad es la reactivación económica. Y créeme que la zona está viviendo ahorita con la entrega de los programas sociales, una de las activaciones económicas que jamás había visto en la historia. Porque ser una zona particularmente empobrecida, como tú lo has señalado, le han correspondido la entrega de porcentualmente de mayores apoyos sociales que a muchas otras regiones del estado de Puebla. Ujú. Eso yo lo viví como delegado regional. Y dos, si conseguimos nosotros generar una reactivación económica con una reinversión, por ejemplo, de petróleos mexicanos en la región, que hace unos años era una de las empresas que más empleos dio, o a la reactivación de la energía eléctrica, porque después del decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro también vivimos un descalabro en los empleos o con el magisterio, entonces vamos a poder estar hablando de que la situación de las familias va a mejorar y eso va a combatir de manera muy clara y directa la inseguridad. Sí quisiera abordar el tema de los feminicidios en la Sierra Norte, desapariciones, etcétera. Hace un rato recordábamos el caso de una chica, Evelyn Quintero, que venía de Sinaloa y desapareció en Puebla, pasó por municipios como Huejotzingo y llegó a la Sierra Norte y ahí se perdió su paradero. Entonces,
En este aspecto, ¿cómo observas tú que esta violencia que vivimos ha afectado a las mujeres y qué procesos se podrían tomar a nivel político o qué decisiones importantes se deberían de tomar para reducir, para evitar y hasta para saber cómo tratar este tipo de delitos o desapariciones? Primero tenemos que combatir el proceso de deterioro del tejido social que se está viviendo en todo el país y no es exclusivo de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Es un Ujú. proceso de deterioro que se vive particularmente en algunas regiones. Yo no consideraría que la Sierra Norte es una región en donde se profundizan de manera particular los problemas de violencia contra las mujeres, Ok. pero sí es una zona en donde se viven porque estamos inmersos en una sociedad que los está atravesando, pero que los ha venido atravesando desde hace décadas o siglos y que ahora afortunadamente y gracias al esfuerzo y al trabajo de muchas mujeres activistas en este país se han venido visibilizando. Y entonces podemos señalar e identificar claramente el problema y, por ejemplo, activar las alertas de género. Nosotros allá en la sierra tenemos 2 municipios con alerta de género, lo cual se hace muy preocupante para ¿Cuáles una son estos dos sierra, municipios? las, Tlaola y Huauchinango tienen activada la alerta de violencia de género y es un asunto muy complicado de tratar. Por ejemplo, siempre que sucede un homicidio contra una mujer, debe de declararse de entrada el feminicidio e irse descartando todos y cada uno de los elementos que componen ese tipo legal para poder descartar el feminicidio. Y eso no sucede necesariamente en los ministerios públicos del Estado de Puebla o en los ministerios públicos en general de las entidades federativas de México. Y eso parte por mucha educación que se tiene que dar a las fiscalías. Otro es la educación que se tiene que dar a las policías para que atienda debidamente las demandas y las denuncias de violencia doméstica de manera oportuna cuando estas ocurren. Como decía ayer la jefa de gobierno, lo que necesitamos es que los violentadores salgan de sus casas y no tengan que ser expulsadas las mujeres que en ellas viven con sus hijos. Entonces, Ok. esto es un proceso que tiene que pasar porque el Estado se haga cargo de este problema y nos hacen falta muchas acciones transversales para que las distintas instituciones de gobierno se puedan hacer cargo de la parte que les toca de responsabilidad y entonces se comiencen a ver cambios realmente eficaces. Ok. Bueno, y bueno, regresando un poquito al tema electoral, ¿cómo ves tú la reelección que se está dando, ¿no? En esta jornada electoral, presidentes municipales, regidores, diputados, etcétera, que buscan una segunda oportunidad en las próximas elecciones 2021? ¿Cómo consideras tú que está este tema en Puebla? Para mí, ¿Benéfico la, o no re- benéfico? para mí la reelección es una oportunidad que tienen los ciudadanos de juzgar y de calificar, de sancionar a sus gobernantes o a sus representantes populares. Y es también un reto que enfrentan estos representantes para hacer las cosas bien y no ser calificados de manera negativa a la hora que pretendan regresar o volver a pedir el voto de las personas. Entonces, es una buena noticia. También permitirá la profesionalización de legisladores y de servicio profesional de carrera en las administraciones municipales. Ahora, lo que hay que evitar es la perversión que se puede dar de la utilización de los recursos públicos del gobernante en turno para buscar sus reelecciones. Y es Ujú. aquí donde otra vez regreso, tendrían que actuar las fiscalías, en este caso la Fiscalía Electoral, para evitar que esto suceda. ¿Cuáles serían las cosas que tú aportarías para mejorar o para hacer mejores este proceso electoral que ya se nos está acercando, que ya está a la vuelta de la esquina y que pues trae muchas cosas, ¿no? O sea, a pesar de que, como tú dices, en campaña se quiera limitar a la gente, se quiera evitar ese contacto con masas, pues va a ser cuestión de meses tal vez para empezar a ver eventos de este tipo en donde algunos candidatos pues se brincarán esa valla de respetar o de reducir los contagios de COVID y pues seguirán, ¿no? Haciendo este tipo de reuniones, eventos. ¿Qué medidas o cómo tú harías para mejorar este proceso? Primero, siendo muy cuidadosos y cautelosos con los eventos y la forma en la que busquemos conseguir el apoyo de las personas, Ujú. respetando su espacio, buscando
consiguiendo que se den reuniones en espacios abiertos con número reducido de personas, preferiblemente evitar el contacto físico, o más bien de manera total, casi evitar este contacto físico, generando pues algunos elementos materiales como el cubrebocas, el uso del gel antibacterial o de la toma de temperatura a las personas que arriban, y invitando a las personas a que estén informadas y atentas a la vacuna, porque esto va a causar eh, una desinformación cada vez mayor en la medida en la que vaya avanzando la campaña de vacunación. Entonces también será responsabilidad de nosotros estar informando a las personas acerca de este proceso, no solamente de nosotros porque seamos partidarios de Morena, sino de todos los partidos políticos, porque esto es un asunto de salud pública general que a todos nos importa y a todos nos atraviesa. Ok, bueno, pues yo creo que eso sería todo. Te agradezco. ¿Hay algo más que me quisieras comentar que no te haya yo preguntado? No, bueno, solamente agradecerles, mandarles un saludo hasta la ciudad de Puebla, ¿Sí? agradecerles mucho por este espacio, a ti y a Rodolfo, y yo estoy atento a todo lo que se necesite